Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a viajar a una de las historias más fascinantes y también más polémicas de la neurorehabilitación moderna, la historia de la Constraint Induced Movement Therapy o CIMT, una terapia que nació casi por accidente en un pequeño laboratorio con monos desaferentados, que sobrevivió a uno de los mayores escándalos éticos en ciencia de la década de los 80 del siglo pasado y que terminó revolucionando cómo entendemos la recuperación motora tras un daño cerebral. Hoy vamos a recorrer ese camino desde dentro, desde los experimentos de Edward Taub en los años 60 hasta la formalización del protocolo en la Universidad de Alabama en Birmingham, en Estados Unidos, desde el concepto de desuso aprendido hasta su aplicación clínica en pacientes que llevan años sin mover la mano y que de pronto en apenas 2 semanas recuperaban funciones que la medicina daba por perdidas. Hablaremos del papel clave del shaping, de la manopla, del paquete de transferencia, del ensayo Excite, de los cambios en la dosis, del mal, de las ampliaciones al miembro inferior con el extraordinario trabajo de un grupo brasileño y de cómo hemos evolucionado del constraint clásico al protocolo KISS en 2025. Probablemente algunas de estas palabras, algunos de estos conceptos te suenan, otros quizás no te suenan o no estás entendiendo nada, pero no te preocupes porque lo vamos a ver todo en este episodio. Si trabajas en neurorehabilitación, este episodio diría que es casi obligatorio. Y si eres estudiante o simplemente te interesa la neuro, creo que este episodio te va a revelar algo importante, profundo, que a veces la clave de la recuperación no está solo en la biología, sino en el comportamiento. Y que cuando cambiamos la conducta, el cerebro cambia con ella. A modo de anécdota, te voy a contar que participé en el primer curso oficial de Constraint Induced Movement Therapy en España en el año 2019 en la Fundación Pita López en Madrid. El curso lo impartió David Morris, que es uno de los grandes estandartes del Constraint en la Universidad de Alabama, de donde sale la técnica, como hemos dicho. Cuando echo la vista atrás me doy cuenta de los compañeros que tenía al lado como alumnos, algunos de los cuales son mis compañeros de trabajo o amigos a día de hoy, o han sido profesores de otros cursos. Un ambiente realmente lleno de pasión por la neuro y es bonito ver cómo esa formación ha seguido y sigue a día de hoy para aprender bien el protocolo y los fundamentos teóricos y prácticos del Constraint Induced Movement Therapy. ¿Cómo es la historia del constraint? Nuestra historia comienza en la década de los 60 del siglo pasado en un laboratorio de neurociencia conductual con el psicólogo Edward Taub, que estaba investigando con primates y realizó un experimento muy atrevido, a la vez que controvertido, y lo que hizo fue someter a monos a una desaferentación sensorial de una de sus extremidades superiores, es decir, eliminó quirúrgicamente la sensación, la sensibilidad del brazo, y el resultado inicial fue que el mono, sin sensibilidad en ese brazo, dejó de usarlo por completo, aunque la función motora estuviera preservada. En lugar de insistir, el animal desarrolló estrategias compensatorias con su otra extremidad sana. En términos simples, aprendió a no usar su brazo afectado. Taub dedujo que eso era fruto de un proceso de aprendizaje negativo, es decir, el animal habría intentado usar su miembro insensible, habría fallado varias veces, muchas veces, y ante la frustración habría aprendido a prescindir de él. Este fenómeno tiene nombre y fue bautizado por Edward Taub como desuso aprendido o en inglés Learn Non-Use. Este hallazgo puede no parecer gran cosa, pero realmente hay que situarlo en el contexto histórico. Durante buena parte del siglo XX dominaba la visión de la escuela de Sherrington
según la cual el movimiento voluntario estaba muy ligado a los arcos reflejos y requería feedback sensitivo para completarse. Los experimentos de Taub derribaron ese dogma. Demostró que la sensibilidad y los reflejos espinales no eran necesarios para los movimientos voluntarios. Sí importantes, pero no necesarios. Los monos con parálisis sensorial, podríamos decir, con esa desaferentación sensitiva, podían volver a mover las extremidades de forma funcional si se eliminaba la opción de usar el miembro sano, lo que forzaba al uso del miembro afectado y desenmascaraba la capacidad motora latente. Este descubrimiento tuvo polémica. Los experimentos con los llamados monos de Silver Spring generaron controversia en 1981 cuando el laboratorio de Taub fue intervenido por presuntas violaciones éticas en el trato a los animales. Sin embargo, desde el punto de vista científico, aquel episodio resultó ser un punto de inflexión. Privado de la posibilidad de continuar sus estudios con monos, lógicamente, Taub dirigió su atención a los seres humanos. Si los principios del condicionamiento operante habían permitido recuperar el uso de una extremidad en primates, podrían aplicarse a pacientes, por ejemplo, pacientes con ictus, pacientes humanos me refiero. Con esta pregunta en mente, Taub se propuso traducir el concepto de desuso aprendido al ámbito de la neurorehabilitación. A finales de los años 80, comenzaron a aparecer los primeros intentos de poner en práctica estas ideas de desuso aprendido en pacientes con hemiparesia. Un estudio pionero fue publicado en 1989 por el fisioterapeuta Stephen Wolf, que mostró que forzar el uso del miembro afectado mediante la inmovilización del brazo sano podía revertir al menos parcialmente los efectos del desuso en pacientes crónicos post-ictus. Este enfoque de uso forzado sentó las bases para intervenciones posteriores ya más estructuradas. Pocos años después, en 1993, el propio Taub y colaboradores presentaron la primera versión formal de lo que conocemos como la Constraint Induced Movement Therapy o terapia de movimiento inducido por restricción. Este protocolo inicial aplicado a pacientes con secuelas crónicas de un ictus tuvo resultados muy buenos. Pacientes que llevaban años con su brazo prácticamente inutilizado lograron mejoras funcionales significativas tras solo 2 semanas de terapia. Aquello evidentemente contradecía frontalmente la creencia que imperaba en esa época de que pasados unos meses las secuelas eran permanentes. Taub y su equipo demostraron lo contrario, incluso en fases crónicas, estamos hablando de más de un año de lesión, era posible mejorar la función motora del brazo mediante una terapia intensiva adecuada, llegando a observarse progresos muy importantes incluso en pacientes que tienen la mano completamente paralizada. En 1997 refinaron y difundieron las técnicas de esta nueva terapia, consolidando los principios. Y nacía así formalmente la Constraint Induced Movement Therapy, que a grandes rasgos la propuesta es muy sencilla, es forzar al paciente a usar su miembro afectado intensivamente, eliminando la posibilidad de usar el sano para así desaprender el desuso y reentrenar al cerebro en el control motor del lado paralizado. Mucha gente se queda con esta idea y evidentemente es la idea fundamental, pero vamos a ver cómo es necesario conocer bien los detalles, el protocolo y sobre todo lo que hay más allá de lo que vemos visualmente, es decir, un paciente con una manopla haciendo tareas con la mano afectada, ¿no? Hay mucho más allá. Y por eso tenemos que ir a los fundamentos teóricos, que principalmente ya os aviso que son dos, el desuso aprendido y la plasticidad dependiente del uso. Detrás del constraint subyacen esas dos ideas clave, el desuso aprendido y la plasticidad dependiente del uso. El desuso aprendido
ya hemos hablado un poco de él, pero explica por qué tras un ictus el paciente tiende a no usar el miembro afectado. Las experiencias iniciales de intentos fallidos y la frustración refuerzan conductualmente la compensación con el lado sano, entrando en un círculo vicioso donde cada vez se usa menos el lado afectado. La constraint trata de romper este círculo vicioso forzando el uso del lado afectado. Al obligar al paciente a usar su brazo afectado para casi todas las tareas o todas las tareas, o la mayor parte de las tareas, se generan nuevas experiencias exitosas, por pequeñas que sean, que proporcionan un refuerzo positivo, un condicionamiento operante. Ese refuerzo aumenta la motivación y lleva a más práctica, mayor refuerzo y se genera un círculo virtuoso que es opuesto al de desuso aprendido. Tal y como lo describen todos los investigadores de esta técnica, es un enfoque primordialmente conductual. Eso es muy importante. El objetivo no es motor directamente. El objetivo primordial es superar el desuso aprendido y que el paciente tenga más motivación para mover su brazo y secundariamente mejorar el control motor o la movilidad. El segundo pilar teórico del constraint es la neuroplasticidad dependiente del uso. De este ya hemos hablado bastante en Hemispherics, incluso yendo más allá de las generalidades y debatiendo sobre la supuesta reorganización cortical. Lo que está claro es que la plasticidad dependiente del uso existe y depende del uso repetitivo e intensivo del brazo afectado para poder fortalecer las conexiones sinápticas o generar nuevas y aumentar el área de representación cortical del brazo afectado. Hallazgos más recientes han afinado esta idea. Por ejemplo, Taub observó mediante resonancia magnética que la constraint produce un aumento de materia gris en áreas motoras de ambos hemisferios, incluso en pacientes mayores, indicando remodelación cerebral estructural. En resumen, el cerebro adulto conserva una notable plasticidad si el comportamiento, es decir, el uso del brazo cambia de forma drástica y sostenida, la organización y la función del cerebro también va a cambiar en respuesta a esa demanda ambiental, a ese contexto. ¿Cómo es el protocolo original del Constraint Induced Movement Therapy? Después de entender el por qué, pasemos al cómo. ¿En qué consiste exactamente esta terapia, tal y como fue desarrollada en la Universidad de Alabama en Birmingham? A grandes rasgos, el protocolo original para miembro superior incluye tres componentes esenciales. El primero y el más evidente es la restricción del miembro no afecto. El paciente lleva una manopla, una férula, un cabestrillo, dependiendo un poco del protocolo. En general diríamos una manopla. Y la tiene que llevar durante la mayor parte del día, aproximadamente el 90% de las horas de vigilia. Esto impide físicamente usar la mano sana en las actividades cotidianas, obligando a intentar realizarlas con la mano afectada. Lo ideal es que la manopla tenga además una base rígida para evitar el agarre a toda costa. Aunque puede parecer el elemento más vistoso del constraint, es el menos importante. Obviamente se debe evitar la restricción para actividades de riesgo, como podría ser subir escaleras, si sobre todo tenemos un paciente que además tiene problemas de extremidad inferior, de equilibrio, de marcha. El segundo ingrediente clave es el entrenamiento intensivo del brazo afectado. Consiste en realizar terapia intensiva, típicamente 6 horas diarias de práctica con el brazo afecto, 3 horas y media a día de hoy, en 2025, porque ha ido cambiando la dosis. Eso sí, durante 10 días hábiles consecutivos, es decir, 2 semanas, de lunes a viernes. Este entrenamiento combina dos tipos de ejercicios, lo que se llama shaping o modelado y práctica de tareas o task practice. El shaping consiste en tareas motoras que están diseñadas a medida, cuyos requisitos se van incrementando gradualmente conforme el paciente mejora el rendimiento. El terapeuta lo que hace es descomponer habilidades complejas en subtareas más simples y alcanzables, proporcionando feedback inmediato
y refuerzo positivo tras cada intento. Por ejemplo, al inicio, una tarea puede ser colocar bloques en una caja usando la mano afectada, pero una vez logrado, se puede aumentar la dificultad con bloques más pequeños, con la caja más alta, con el tiempo más corto, etc. El shaping aplica principios de condicionamiento operante. Premia cada mejora incremental, fomentando esfuerzo y la motivación. El shaping supone aproximadamente, en el protocolo original, 2/3 del tiempo de práctica intensiva. ¿Y cuál sería un ejemplo de shaping muy sencillo? Pues imaginaos que tenemos 5 fichas de dominó colocadas delante del paciente en una mesa, con una distancia que idealmente tenemos que medir y anotar en la hoja de shaping, ¿no? Cada ejercicio tiene su hoja y entonces podemos cronometrar cuánto tiempo tarda el paciente en darle la vuelta a cada una de las fichas. Y entonces lo anotamos el tiempo que tarda. Idealmente no debería tardar más de 45 segundos, 60 segundos y 1 minuto y medio, por supuesto que no. Porque entonces va a ser muy difícil. Y lo mismo si lo hace en menos de 30 segundos. Va a ser una tarea demasiado fácil y tenemos que complicarla. La podemos complicar aumentando el número de ítems, alejando las fichas de dominó de la mesa, colocándolas en una altura, etcétera, etcétera. Eso ya depende de los déficits que tenga el paciente y cómo lo querramos dificultar. Pero para que entendáis, son tareas así, son muy sencillas, que involucran normalmente la mano. Por eso vamos a ver después que los protocolos básicos incluyen a pacientes que tienen algo de movilidad en la muñeca y los dedos. Y el segundo tipo de tarea intensiva es la práctica de tareas funcionales, que son pues actividades reales que se practican de forma repetitiva y continua durante unos 15-20 minutos, es decir, 1/3 del tiempo de práctica intensiva. Cada tarea. A diferencia del shaping, aquí no se segmenta la actividad en ensayos o repeticiones, ni se cronometra, ni nada de eso, sino que el paciente realiza la tarea de manera más natural, aunque con la supervisión y los ajustes necesarios. Ejemplos típicos pues pueden ser ensayar comer con una cuchara, vestirse abotonando una camisa, escribir con la mano afectada, levantar y mover objetos cotidianos, etcétera, etcétera. Esta combinación de shaping estructurado y tareas funcionales lo que busca es mejorar la capacidad motora, la rapidez, la coordinación, la fuerza, como también asegurar la relevancia práctica de lo que está entrenando para la vida diaria. Durante estas horas de terapia, por supuesto, el paciente tiene que llevar puesta la restricción en el otro brazo. Y el tercer ingrediente, y quizás no tan comentado para los que no han hecho el curso, pero que es uno de los más importantes, es el paquete de transferencia o en inglés Transfer Package. Es un conjunto de estrategias conductuales que están hechas para trasladar los avances logrados en la clínica a la vida diaria del paciente. Edward Taub siempre ha enfatizado que no basta con entrenar el brazo en la clínica, hay que lograr que el paciente use ese brazo en su vida cotidiana. Y para ello hay una serie de herramientas dentro del paquete de transferencia. Uno de ellos es el contrato conductual firmado por el paciente y a menudo también por el cuidador o familiar, comprometiéndose a cumplir con el uso de la manopla y las tareas asignadas fuera de la terapia. Este contrato es muy psicológico, ¿no? Evidentemente, y refuerza la adherencia, dejando claras las expectativas. Otro elemento del paquete de transferencia es la lista de tareas funcionales domiciliarias, o en inglés Home Skill Assignment, que el paciente tiene que realizar cada día, normalmente por la tarde, cuando no está en terapia, utilizando solo su brazo afectado. Se seleccionan actividades significativas para la persona y se le indica que las practique en casa y tiene que registrar en un documento el desempeño. Después tenemos un diario en el que el paciente tiene que ir anotando diariamente el tiempo y las actividades en que empleó el brazo afectado, así como cualquier
dificultad encontrada para el día siguiente hacer la resolución de problemas. Otro elemento del paquete de transferencia es la monitorización del cumplimiento, es decir, en estudios clínicos el equipo de Taub llegó a emplear sensores o dispositivos, ¿no? Sensores colocados en la manopla para verificar objetivamente cuánto tiempo se llevaba puesta la manopla, ¿no? Asimismo, se hacían llamadas telefónicas o seguimientos frecuentes para discutir el progreso, resolver problemas, que al final es parte de esa interacción entre paciente y terapeuta o con el cuidador. Y por último están las técnicas de resolución de problemas, en las que los terapeutas trabajan con el paciente viendo barreras que impiden al paciente usar su brazo y buscando soluciones si las hay. Por ejemplo, si vemos que un paciente tiene dificultades en abrir la nevera con la mano afectada, podemos pensar cómo podemos ayudarle, cómo podemos adaptar la tarea para que lo pueda lograr. Pues este componente enseña al paciente estrategias para integrar el brazo afectado en la vida real a pesar de las dificultades. Y lo que sí tiene que tener el paciente es mucha fuerza de voluntad, mucha tolerancia a la frustración, porque tiene que sobreponerse a ese desuso aprendido que se ha convertido en un hábito. Todas estas medidas del paquete de transferencia aumentan la probabilidad de que el paciente use su lado afectado en contextos reales, consolidando así la mejora. En un estudio que fue publicado en Stroke en 2013, Taub y colaboradores demostraron que el paquete de transferencia es el componente clave de la Constraint Induced Movement Therapy. En una muestra de 40 pacientes con ictus crónico, los autores compararon 4 combinaciones de tratamiento, con o sin paquete de transferencia, con entrenamiento mediante shaping o práctica repetitiva, y vieron que el uso del paquete de transferencia multiplicó por más de 2, o sea, por el doble, las mejoras en el uso espontáneo del brazo afectado, independientemente del tipo de práctica. Además, el paquete de transferencia y el shaping contribuyeron de forma aditiva, ¿no? Se sumaron para mejorar la capacidad motora máxima. Y los beneficios además se mantuvieron tras un año. Resumiendo, la fórmula original de Taub y su equipo fue restricción más entrenamiento intensivo más paquete de transferencia. En palabras de los propios autores, esta terapia lo que hace es encapsular los componentes esenciales de la rehabilitación tras un daño neurológico y representa una aproximación comportamental a la misma. El protocolo ha ido variando en cuanto a la dosis, desde inicialmente que eran 6 horas al día durante 10 días, hasta actualmente 3 horas y media. 3 horas para la práctica intensiva y 30 minutos para el paquete de transferencias. Porque el paquete de transferencias se tiene que trabajar dentro de la sesión, no es una cosa que haces un día, lo mandas para casa para el paciente y ya está, no. Cada día tú tienes que dedicar tiempo a esa parte muy conductual de la terapia. Esto se ha producido, este cambio de la dosis, porque con 6 horas al día realmente era muy complicado que luego los pacientes tuvieran ganas de hacer las tareas en casa, y por eso se vio que era igualmente efectivo hacer menos horas y tener más tiempo libre para que los pacientes hagan las tareas del paquete de transferencias. Antes de pasar a los resultados y la evolución de la constraint, es importante ver a quién va dirigida esta terapia, porque seguro que habéis escuchado que tiene muchísima evidencia, pero tenemos que ver que no todos los pacientes post-ictus son candidatos para esta terapia. Hay unos criterios de inclusión que están muy bien definidos y que se derivaron de los primeros estudios exitosos y que aún se emplean con algunas variantes. ¿Cuáles son esos criterios de selección de los pacientes? Como seguramente sabéis, la Constraint nació inicialmente para pacientes con una hemiparesia más moderada leve, es decir, con cierta capacidad
motora residual en la mano, sobre todo en la mano, Taub y colaboradores vieron que es necesario contar con al menos un mínimo de movilidad activa en la muñeca y los dedos para poder realizar las tareas de la terapia. En concreto, se suele exigir que el paciente pueda extender parcialmente la muñeca y los dedos por sí mismo. Los criterios clásicos, que a veces se les llama mínimos motores, son aproximadamente 10 o más grados de extensión activa de muñeca y de cada dedo del lado afectado. En el protocolo original de Alabama se diferenciaban dos niveles de pacientes, los que se llaman de mayor funcionamiento o de alto funcionamiento y los de menor o bajo funcionamiento. Los de alto funcionamiento son aquellos capaces de extender la muñeca al menos 20 grados y extender activamente cada articulación de los dedos unos 10 grados, es decir, movimiento voluntario claro de apertura de la mano. Y los de bajo funcionamiento son aquellos que no alcanzan esos valores que hemos comentado, pero sí tienen al menos 10 grados de extensión de muñeca, 10 grados de abducción o de extensión del pulgar y 10 grados más o menos de extensión de al menos otros dos dedos. En otras palabras, pueden no mover todos los dedos completamente, pero sí que tienen algo de movimiento activo en la mano. Estos rangos se verifican típicamente pidiendo al paciente que abra y cierre la mano repetidamente, por ejemplo, 3 veces en un minuto, para confirmar que puede hacerlo de manera voluntaria. Si el paciente no tiene nada de movimiento activo en la mano, el protocolo original no lo consideraba elegible, ya que no podría participar en las tareas. Sin embargo, como hemos dicho antes, Taub reportó mejoras incluso en estos pacientes que no tienen movimiento activo en la mano. Aunque es verdad que en la práctica clínica la selección suele inclinarse hacia esos pacientes con algo de movimiento distal. Veremos luego qué evidencia tenemos del constraint en manos plégicas, en manos paralizadas. Además de la capacidad motora mínima, esos mínimos motores, hay otros criterios de inclusión o de exclusión que son importantes. Por ejemplo, el equilibrio y la movilidad suficientes. Es decir, el paciente debe poder mantener el equilibrio y moverse con cierta seguridad con el brazo sano y movilizado. Por ejemplo, poder levantarse solo de una silla, mantener la bipedestación al menos 2 minutos, trasladarse al baño sin asistencia importante. Esto es muy importante para prevenir caídas o lesiones cuando el paciente lleve la manopla. Después tenemos el estado cognitivo preservado. Aquí se habla del mini mental, se pone un punto de corte de 24 puntos o más o otra evaluación similar para asegurar que el paciente puede comprender las instrucciones, aprender estrategias y seguir el programa intensivo. Si tuviéramos unos déficits cognitivos muy severos o una afasia total, pues probablemente son contraindicaciones ya que dificultaría mucho la participación activa. Otro criterio es el compromiso y la resistencia. Como os podéis imaginar, dado el intenso de la terapia, el paciente debe tolerar varias horas diarias de terapia, con lo que eso conlleva. Fatiga extrema, condiciones médicas inestables o poca motivación, pues serían factores excluyentes. Y también se excluyen pacientes con dolor moderado o severo en el miembro afectado que limite el movimiento. Y por último tendríamos el bajo uso espontáneo del brazo afecto en la vida diaria. Paradójicamente, si un paciente ya está usando bastante su brazo afectado en las actividades de la vida diaria por su cuenta propia, la constraint es menos necesaria, porque el objetivo primordial de esta terapia es vencer el desuso aprendido. En los estudios del constraint se utiliza una escala que veremos después, que es la Motor Activity Log, el MAL, y esto tiene una puntuación y hablamos de que cuando esta escala nos da más de 2,5 sobre 5, no se le incluye al paciente en la terapia, ¿no? Porque se entiende que no tiene un desuso aprendido. Por tanto, en suma, el candidato típico para el constraint es un paciente con hemiparesia moderada, es decir, tiene algo de movimiento de mano, pero no la usa funcionalmente
está lo suficientemente fuerte y lúcido para participar y presenta una marcada tendencia a la compensación con el otro lado. En estos pacientes, el constraint lo que pretende es sacar a flote ese potencial latente a nivel conductual y motor y revertir esos años en ocasiones de no uso. Hay una tabla que quienes sean mecenas de Patreon o quienes adquieran el documento PDF pueden leer, donde aparecen los grados de afectación según el constraint. Tenemos grado 2, 3, 4, 5A y 5B. Aparecen los criterios motores de inclusión para cada grado, teniendo en cuenta hombro, codo, muñeca, dedos, pulgar, y se hace una descripción general de ese tipo de grado, y así podéis tener una idea de dónde está vuestro paciente y si es candidato o no a los protocolos. En términos generales, un paciente sin movimiento distal activo no puede realizar el protocolo estándar porque los componentes esenciales de la terapia requieren un mínimo de capacidad de extensión voluntaria para la manipulación de objetos. El propio sistema de clasificación que os comento, que está en un artículo de Uswate, Morris y Taub en 2018, sitúa a estos pacientes en los grados 5A, 5B, que son niveles en los que la ausencia de esa extensión activa distal limita la posibilidad de entrenar tareas funcionales sin asistencia externa significativa y, por tanto, compromete la validez del abordaje conductual que caracteriza al constraint. Además, sin movimiento distal, el paciente no puede beneficiarse plenamente del paquete de transferencia. Aunque existen extensiones experimentales del constraint para casos severos, lo que se llama la constraint expandida, que combinan el constraint con otras cosas, con órtesis, con electroestimulación o con entrenamiento de fuerza, estas variantes no equivalen al protocolo puro oficial y se consideran intervenciones distintas. Por ello, desde el punto de vista técnico y según lo oficial, la ausencia de movimiento distal excluiría al paciente de un protocolo de constraint a nivel completo y formal. ¿Qué evidencia científica tenemos del constraint? Seguro que os habrá llegado que el constraint probablemente es la técnica de la neuro con mayor evidencia. Pero, ¿esto qué significa? Pues bien, desde los años 90 hasta hoy, la constraint ha acumulado mucha evidencia científica. Han hecho muy bien las cosas, sobre todo desde Alabama. Es con mucha diferencia la técnica con mayor evidencia en rehabilitación motora, también, hay que decirlo, por los criterios tan estrictos de selección. Uno de los hitos principales a nivel de investigación fue el ensayo multicéntrico Excite, publicado en JAMA en 2006, que fue el primer gran estudio aleatorizado controlado a nivel internacional, a nivel de gran escala. El Excite involucró a 222 pacientes de ictus en fase subaguda repartidos en varios centros de Estados Unidos. Los pacientes fueron asignados al grupo constraint, por tanto haciendo las 6 horas diarias de tratamiento 2 semanas, o al grupo control, que era el tratamiento habitual. Los resultados fueron muy buenos, tanto en uso del brazo en actividades de la vida diaria, medido con el MAL, como en el control motor, medido con el Wolf Motor Function Test. Lo mejor es que estos beneficios se mantenían a largo plazo. En cifras muy resumidas, se vio que al año de seguimiento, el grupo del constraint duplicaba aproximadamente la puntuación de uso del brazo afectado con respecto a la línea de base, mientras que el grupo control apenas mejoró ligeramente. Los hallazgos de este estudio se sumaron a numerosos ensayos clínicos más pequeños y metaanálisis previos que ya apuntaban en la misma dirección. Por ejemplo, una revisión sistemática del año 2005 y otra del 2015 confirmaron que el constraint produce mejorías significativas en la función del miembro superior en comparación con terapias convencionales, con efectos mantenidos al menos en seguimiento de 6 meses a 1 año.
Y algo muy importante, el constraint demostró por primera vez un impacto claro en la vida real del paciente. Tradicionalmente, muchas terapias podían mejorar la fuerza, mejorar la movilidad, la destreza en un test clínico, pero no lograban esa transferencia de la mejora a la vida real, fuera de la clínica. La solidez de la evidencia llevó a que las principales guías de práctica clínica en rehabilitación incluyeran el constraint como una de las intervenciones recomendadas para la recuperación motora tras un ictus. Además, el éxito estimuló la investigación en otras poblaciones y así pues tenemos protocolos para parálisis cerebral, para traumatismo craneoencefálico, para esclerosis múltiple y bueno, hay muchísima gente que está investigando en muchos campos. No olvidar que la constraint no es solo motora, está la constraint para afasia y, si no recuerdo mal, también hay una expansión cognitiva del constraint. De ahí que realmente tenemos que hablar de constraint induced therapy y no de constraint induced movement therapy, ¿no? Sino que tenemos que hablar de la familia global, internacional, podríamos decir, del constraint. Otra consecuencia del éxito del constraint fue su difusión internacional. Un ejemplo muy notable es Brasil. En 2006, David Morris viajó a Brasil para dar una conferencia, lo que despertó mucho interés en los terapeutas locales y en concreto una terapeuta ocupacional que se llama Sara Monteiro dos Anjos, que se especializó en constraint tras escuchar a David Morris y en 2008 viajó a la Universidad de Alabama para formarse directamente con el equipo de Tau. Y a su regreso a Brasil, Dos Anjos y colaboradores fundaron su propio grupo, difundiendo el protocolo oficial por todo el país y entrenando a numerosos fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales en el protocolo. Este esfuerzo dio su fruto en forma de muchos ensayos, muchos estudios y aplicaciones clínicas en la población brasileña. Por ejemplo, es muy conocido los equipos brasileños que han publicado estos ensayos en pacientes con ictus crónico siguiendo el protocolo oficial de Tau, porque otros no lo hacen. Cuando veis protocolos modificados no lo hacen y por tanto vieron las mismas mejoras en la función del brazo en la vida cotidiana que estaban viendo en Estados Unidos. Podemos decir que todo cristalizó en 2020 con la publicación de un artículo de Sara dos Anjos, Morris y Tau, trabajo que formaliza por primera vez la constraint para el miembro inferior, convirtiendo lo que hasta entonces eran intentos parciales de un protocolo completo y fiel al modelo de Alabama. El grupo brasileño describe una intervención estructurada de 3 horas y media al día durante 10 días con 3 horas de shaping y práctica intensiva, más 30 minutos de un paquete de transferencia adaptado a la pierna, creando así la primera versión auténtica del constraint para el miembro inferior. El artículo sostiene que aunque la pierna afectada siempre participa en la marcha, lo hace bajo un patrón desadaptativo reforzado día tras día y que el constraint de miembro inferior busca romper ese ciclo igual que para el brazo. Además, los autores muestran que los estudios previos carecían de los elementos conductuales esenciales, mientras que este protocolo sí genera mejoras significativas y sostenidas en la marcha, el equilibrio y el uso funcional. En esencia, este trabajo demuestra o posiciona al grupo brasileño como el responsable de desarrollar y consolidar el constraint en miembro inferior dentro de la familia original de esta técnica. La expansión a Brasil es solo un caso. Hoy en día la constraint se practica al menos en forma modificada en centros de rehabilitación de Europa, de Asia y de América Latina, Sudamérica. Cabe mencionar que en la literatura científica se utiliza, como he dicho, a veces el término Constraint Induced Therapy para referirse no a una técnica única, sino a una familia de terapias basadas en el mismo principio. Hay que tener cuidado con eso, porque una cosa es que se añadan protocolos nuevos de acuerdo a la filosofía original y otra es crear 1000 protocolos modificados que puedan manchar la evidencia global.
es importante resaltar que la evidencia más sólida corresponde al protocolo tradicional del constraint de Taub y Morris o a variaciones en la dosis cercanas a este. Otras versiones simplificadas, como poner solo la manopla sin dar terapia intensiva o no incluir el paquete de transferencia, no han mostrado ser igualmente efectivas, lo que nos lleva a reflexionar sobre qué elementos de la terapia son realmente los responsables de su éxito. La manopla como restricción es necesaria para inducir el cambio de comportamiento, pero la evidencia nos dice que la manopla por sí sola no obra milagros. El entrenamiento repetitivo del brazo afectado es el factor crítico para ganar función más que la restricción per se. Antes hemos hablado del MAL, ¿no? El Motor Activity Log, que es la medida que tenemos para el uso funcional del brazo, que es realmente un aspecto muy innovador que trajo la constraint al margen de la técnica, porque fue al final esa preocupación por medir no solo la mejoría en pruebas clínicas, sino también el impacto en la vida diaria del paciente. Edward Taub se dio cuenta de que había que cuantificar cuánto usaba el paciente su miembro afectado en situaciones reales fuera de la clínica y para ello desarrolló junto a Gary Uswate la Motor Activity Log, que es un cuestionario estructurado donde el paciente y a veces su cuidador califica la cantidad de uso y la calidad de movimiento del brazo afectado en diversas actividades cotidianas. ¿Por qué es importante el MAL? Pues por el fenómeno del desuso aprendido. Un paciente podría mejorar su capacidad motora y aún así no usar la mano espontáneamente en casa para agarrar la botella por hábito o por miedo al fracaso. El MAL contiene varias versiones. La más extendida, la más habitual, es el MAL 30, ¿no? De 30 tareas, pero existe un MAL 14 abreviado y un MAL 45, ampliado para contextos de investigación. Cada versión incluye tareas muy representativas de la vida cotidiana, como encender la luz, abrir una puerta, manejar el mando de la televisión, lavarse las manos, etc. En total, son actividades que requieren desde una estabilización proximal hasta una manipulación fina y que permiten observar cómo el paciente integra o evita su miembro afectado en la vida diaria. La administración del MAL tiene que ser estricta y detallada. El terapeuta guía una entrevista estructurada mostrando al paciente unas tarjetas con las escalas y confirmando cada respuesta mediante una verificación que se llama una revisión, que es muy importante para que la puntuación no se dé al tuntún de manera espontánea, ¿no? Tiene que asegurarse bien el terapeuta de las puntuaciones que da el paciente, que puede ser de 0 a 5 y puede dar puntuaciones medias, tipo 0,5, 1,5, y en cada escala del MAL, escala de cantidad y escala de calidad, el paciente tiene que puntuar cada tarea y cada número, digamos 0 a 5, significa una frase que tenemos impresa y que se la podemos enseñar al paciente para que nos señale dónde se ve representado. Por ejemplo, en la escala de cantidad podemos hablar de que 0 es que no usa nada su brazo afectado en esa tarea, 5 es lo uso siempre y luego toda la gama intermedia. Y lo mismo para la calidad. A veces es un poco ambiguo porque un 2 o un 2,5 creo que es uso mi brazo como la mitad de cómo lo usaba de bien antes. Hay que matizar bastante para que el paciente no dé respuestas automáticas. Todo esto os lo estoy comentando porque hay unos manuales que se dan con la formación que obviamente no puedo pasar y aparece todo súper descrito al más mínimo detalle. El manual oficial insiste en que se establezca un marco común de referencia en el MAL, donde el evaluador tiene que asegurarse de que el paciente entiende perfectamente qué diferencia hay entre cantidad y calidad y que sus puntuaciones tienen que reflejar la realidad y no una percepción sesgada. Por eso, antes del tratamiento, el MAL requiere a veces pedir al paciente que pantomime, que imite algunas actividades
y se utiliza un vídeo oficial con ejemplos de diferentes niveles de calidad que sirve para ver si lo que está viendo coincide con lo que el paciente percibe. Esto es clave para minimizar la variabilidad y garantizar que los cambios reflejan mejoras reales. El MAL también incorpora una estructura específica para registrar las razones por las que una actividad no se ha hecho, distinguiendo entre otra persona lo hizo por mí, no tuve oportunidad, utilicé completamente la mano sana o es imposible, etc. El paciente tiene que decir la razón por la que no utiliza su brazo. Este sistema evita que un no se interprete automáticamente como un déficit, como un deterioro, y permite distinguir entre falta de capacidad y falta de oportunidad. Finalmente, el MAL da dos resultados principales: la media de la cantidad de uso y la media de la calidad, calculadas sobre todos los ítems aplicables. Y en Constraint estas puntuaciones suelen mostrar cambios enormes, a menudo los mayores entre todas las medidas clínicas, porque captan lo que la terapia realmente persigue: que el paciente use el brazo en su día a día, no solo que mejore en una tarea de laboratorio. En conjunto, el MAL es más que un simple cuestionario, es la piedra angular del seguimiento conductual del Constraint y la medida que mejor refleja la ruptura del desuso aprendido, que es el objetivo. Vamos a pasar ahora a hablar de las adaptaciones del protocolo. Como hemos comentado antes, hay que saber el protocolo original del Constraint y cómo ha ido variando con el tiempo en función de la experiencia investigadora. ¿Es factible aplicar 6 horas diarias de terapia intensiva durante 2 semanas a todos los pacientes en entornos clínicos habituales? Muchos hospitales y clínicas no tienen el personal o los recursos para dedicar un terapeuta 6 horas al día por paciente, y los seguros sanitarios rara vez cubren ese volumen de rehabilitación. Por eso, con el paso del tiempo, han aparecido varias adaptaciones del protocolo original, buscando hacerlo más eficiente, más accesible y sin perder efectividad. Una de las primeras modificaciones fue reducir la intensidad diaria de práctica, manteniendo la filosofía, y se llamó a esto el constraint modificado, que típicamente consiste en sesiones de terapia de 3 horas al día, 5 días a la semana durante 4 semanas. Esto alarga la duración total de 2 a 4 semanas, pero baja la carga diaria, volviéndola más manejable. En términos de horas totales de terapia, serían 3 horas por 20 días, 60 horas, que es similar a las 6 horas por día durante 10 días, 60 horas. Por lo tanto, la dosis global de práctica se mantiene, cambiando solamente la distribución. Estudios comparativos han sugerido que dividir la misma cantidad de práctica en más días, con menos horas por día, puede lograr mejoras comparables a la constraint clásica. Por ejemplo, un estudio piloto en el año 2002, ya hace muchos años, vio la constraint 6 horas al día versus 3 horas al día y encontró ganancias funcionales en ambos grupos sin diferencias concluyentes a favor de las sesiones más largas. Otro estudio, ya en el 2006, habló de una respuesta limitada a la dosis, es decir, más allá de cierto umbral, añadir más horas de terapia al día no producían beneficios proporcionalmente mayores. Es decir, que hay un efecto techo. No por dar más horas ya se mejora más. La evolución más reciente del constraint ha sido adaptar el protocolo para integrarlo mejor en los sistemas de salud actuales. Y aquí es donde actualmente, en 2025, tenemos el protocolo KISS, que precisamente viene de una colaboración entre el grupo brasileño y el grupo americano, ¿no? de Dos Anjos y compañía. Y esto ha sido publicado en 2025. El protocolo KISS fue creado en la Universidad de Alabama entre 2018 y 2020 por un equipo que incluyó a Sara Dos Anjos, a Mary Bowman y a David Morris y Edward Tao. Es básicamente una constraint distribuida en el tiempo, en el que, en lugar de concentrar todas las horas de terapia en 2 semanas,
el protocolo KISS las reparte en 8 semanas de tratamiento con un total de 33 horas de sesiones supervisadas. Las primeras 4 semanas se realizan 4 sesiones por semana de hora y media cada una, luego 2 sesiones por semana, 2 semanas, durante 2 semanas, y finalmente una sesión semanal las últimas 2 semanas. En total son 22 sesiones. De esta forma, cada ciertas semanas la carga es menor, lo cual es mucho más viable en la mayoría de lugares de rehabilitación y el paciente puede recibir la terapia sin dejar de lado otras actividades o terapias que tiene que hacer. Lo importante es que el protocolo KISS mantiene todos los elementos nucleares del constraint. El paciente lleva la manopla las mismas 8 semanas, 90% del tiempo despierto. Durante las sesiones se hace shaping y tareas funcionales, igual que en el protocolo original, y se incluye un paquete de transferencia adaptado, también extendido en el tiempo. De hecho, el protocolo KISS amplía la duración del paquete de transferencia de 2 a 8 semanas. En cuanto a los resultados de este estudio piloto con 10 pacientes con ictus crónico, vieron mejorías significativas en la fuerza y función de la mano, medido con la escala SIS, en la ejecución de AVDs, en la movilidad y una reducción de síntomas depresivos, además de incrementos tanto en la cantidad como calidad de uso medido con el MAL. Es notable que las mayores ganancias se observaron hacia la mitad de la intervención, la semana 4, manteniéndose luego hasta el final. Esto sugiere que la mayor parte de la recuperación ocurrió durante la fase intensiva inicial de las 4 semanas primeras, pero el hecho de mantener la intervención otras 4 semanas quizás ayudó a consolidar y hasta añadir mejoras en áreas cognitivas. Hubo sorpresas como mejora en memoria y comunicación a los 3 meses. El valor principal del protocolo KISS es que al espaciar las sesiones encaja mejor con horarios de clínica y puede facturarse como terapia ambulatoria estándar por 8 semanas. Además, reduce la carga física para pacientes que no tolerarían 6 horas diarias. De alguna forma, el protocolo KISS cierra el círculo de aquella frase de Taub en 2001 sobre el constraint. Requerirá un cambio de paradigma en la prestación de servicios de rehabilitación. Ese cambio se está dando ahora, con adaptaciones como esta, que buscan integrar lo esencial del constraint en la realidad actual de las consultas, de las clínicas. Es posible, por ejemplo, que pacientes en fase subaguda se beneficien más de este formato intensivo corto de 2 semanas constraint puro, mientras que pacientes crónicos se beneficien de uno distribuido, como plantea el protocolo KISS de 8 semanas, para afianzar los hábitos. O que las preferencias individuales y logísticas decidan. Otra forma de aplicar el constraint y que hemos mencionado de pasada antes al hablar del grado 5 de clasificación del brazo afectado en el que no hay movimiento distal es la constraint extendida o Extended Constraint Induced Movement Therapy. Esta constraint extendida consiste en aplicar el protocolo de constraint, las tareas naturales que tiene el constraint, pero añadiéndole otras herramientas que son necesarias dada la afectación del paciente, como la electroestimulación, las órtesis dinámicas, el entrenamiento de fuerza o la asistencia del terapeuta manual o de un sistema, ¿no? De un sistema de soporte de peso, etcétera, etcétera. Esta asistencia permite generar movimientos mínimos, a veces es una ligera apertura de la mano, un inicio de alcance que después se va a machacar con el shaping. Las tareas, por supuesto, se pueden modificar. En lugar de manipular objetos, probablemente lo que tengamos que hacer es pedirle al paciente que mantenga contacto con una superficie, que deslice la mano, que inicie una extensión asistida o que estabilice un objeto. Aunque las tareas sean más simples, el tratamiento conserva toda la estructura propia del constraint. Y el paquete de transferencia, pues también hay. Incluso con movimientos mínimos, el paciente tiene que hacer tareas en casa, tiene que seguir un contrato de uso, un registro diario y una versión adaptada del MAL, diseñada para captar cambios que serían
invisibles en escalas tradicionales. Esto hace que la mejoría no solo sea motora, sino conductual. Un paciente que nunca utilizaba su brazo afectado empieza a integrarlo en pequeñas acciones del día a día, como estabilizar una taza, apoyar la mano para vestirse o sujetar un objeto mientras la otra mano realiza la acción principal. El estudio más importante respecto a este tipo de protocolo es el de Uswate y colaboradores en 2018, que demuestra que incluso pacientes con manos plégicas o casi plégicas pueden mejorar de forma significativa con este protocolo. Los resultados mostraron aumentos claros en el mal, indicado un mayor uso espontáneo del brazo, y la aparición de movimientos que antes no existían, además de cambios mantenidos en el tiempo. Esta adaptación, esta extensión del constraint no es una versión reducida, sino una ampliación del modelo original que permite aplicar el espíritu del constraint incluso en los casos más severos. En la práctica clínica, lo que hemos visto trabajando con este tipo de pacientes es que efectivamente hay que combinar muchas estrategias de tratamiento, desde movilizaciones, actividades preparatorias, luego práctica masiva y entrenamiento adaptado, que en el caso del protocolo clásico no harían falta. Estamos hablando de trabajar las restricciones de movimiento pasivo que muchas veces se dan, trabajar con entrenamiento bilateral para conseguir más activación muscular, tareas de uso forzado, en este caso de force use, no de poner una manopla necesariamente, sino de tareas de forzar todo el lado afectado con mucha carga de peso, con mucha cadena cinética cerrada, mucha electroestimulación, utilizar órtesis dinámicas y al final es aprovechar todo lo que esté en nuestra mano para luego aplicar los principios, la filosofía del constraint. Muchas veces una de las primeras vías de acceso a la mano es el efecto tenodesis y no es raro encontrar manos que empiezan a activarse algo después de haberla machacado a actividades preparatorias, a electroestimulación, a movilizaciones y empezamos a ver esa activación de la mano que podemos someter luego a constraint con ciertas adaptaciones a nivel mecánico, a nivel de electroestimulación, a muchos niveles, ¿no? En este caso, aplicamos la filosofía del constraint, pero necesitamos todo ese trabajo previo para que podamos rascar más mejoras. Y hasta aquí el episodio de hoy. Vamos a dar algunas conclusiones, vamos a resumirlo todo. Hemos hecho un recorrido por la historia, los fundamentos y la evolución del constraint. Hemos visto cómo una idea que nació en un laboratorio con monos, con el desuso aprendido, terminó transformándose en una de las terapias más sólidas, más estudiadas de la neurorehabilitación moderna, cómo Taub y Morris desarrollaron un protocolo sistemático que combina la restricción, la práctica intensiva y un paquete de transferencia único en su enfoque conductual, y cómo ese protocolo no solo cambió el uso del brazo en la clínica, sino también en la vida real de los pacientes. Hemos hablado del estudio Excite, que fue pionero, de la evidencia más robusta del papel determinante del mal, de la importancia del paquete de transferencia, de cómo la dosis ha ido cambiando o ajustándose desde las 6 horas iniciales hasta un protocolo KISS de hora y media al día las primeras 4 semanas, ¿no? Hemos visto el protocolo a grandes rasgos de la extremidad inferior, que os recomiendo que lo leáis con detalle. Al final, todos estos caminos nos llevan al mismo lugar, a recordar que el cerebro responde a lo que hacemos, a lo que repetimos y sobre todo a lo que decidimos usar. El constraint no es solo una técnica, es un cambio de comportamiento dirigido, un recordatorio constante, machacón, de que incluso en la cronicidad de la lesión el sistema nervioso conserva una capacidad brutal de adaptación si se le aprieta de la forma adecuada, ¿no? Con la intensidad suficiente, y quizá por eso sigue siendo, tras tantas décadas después, una de las terapias más potentes y transformadoras que tenemos y que yo os recomiendo que os forméis en ella para aplicarla correctamente y según pues los estudios originales, que al final son los que han demostrado mayores mejoras.
Así que espero que os haya gustado este episodio, tanto si conocíais el constraint más en detalle como a los que no sabíais nada. Espero que os haya aportado algo. Y nada, como siempre, agradecer a los mecenas de Patreon su apoyo en Hemispherics. Se agradece mucho todo el apoyo que me dais, no solo económico, sino también a nivel de feedback de mensajes. Os animo a que seáis mecenas de Patreon si consideráis que sois suficientemente frikis de la neuro. Y si no, pues nos escucharemos como siempre cada pocas semanas en las diferentes plataformas. Así que nos vemos en el siguiente episodio.